Hola, metáfora es una palabra que a veces nos asusta, pues parece reservada para eruditos y particularmente para poetas. Parece como si los hombres comunes, como tú o como yo, no pudiéramos inventar metáforas. Pero la verdad es que las inventamos y muy bellas. Nos pueden surgir de forma muy natural. Hablamos, por ejemplo, de refrenar las pasiones, y eso es una metáfora. O de levantar al caído, y eso también es una metáfora. Hablamos incluso de la pata de la mesa, y eso también es una metáfora. Nos pasa algo semejante a lo que Monsieur Jordan, el personaje del burgués gentilhombre de Molière, que se preguntaba en qué consistía la prosa y no se daba cuenta de que él hablaba en prosa. Puede que no sepamos qué es una metáfora, y sin embargo creamos metáforas a toda hora. Ellas surgen en nosotros de forma muy natural y muy bella. Podemos producir excelentes metáforas y podemos mejorar nuestra capacidad metafórica con algo de entrenamiento. En este video reflexionaremos sobre las metáforas y su sentido. Pondremos diversos ejemplos y al final propondremos un ejercicio para inventar nuestras propias metáforas. Pero, ¿qué es una metáfora? Me cuentan amigos que han viajado a Atenas que una de las cosas más pintorescas e interesantes que han encontrado allí son unos viejos camiones que llevan sobre sí un letrero que dice metáfora. Así se escribe en griego. Se trata de camiones de trasteos. Parece extraño, pero no lo es. Una metáfora es un trasteo, pero no un trasteo de cosas, una nevera, unos muebles, otros objetos propios de una casa, sino un trasteo de sentidos. Una metáfora es una traslación de sentido. Se trata de una palabra que se forma a partir del verbo griego phero, que significa llevar algo, y el prefijo meta, que indica más allá. Una metáfora es algo que lleva a otra cosa más allá de donde está, es decir, algo que hace un traslado. Pero puesto que se construyen con palabras, las metáforas llevan una palabra más allá de sí, hacia nuevos sentidos, sentidos figurados a partir de alguna comparación implícita. Los poetas se caracterizan por inventar bellas metáforas. Tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo, dice Pablo Neruda en su poema Farewell, trasladando el sentido desde el amor que siente por una mujer a la idea de un huerto fértil. Miguel Hernández, cuando está encarcelado, recibe una carta de su esposa en donde le cuenta que ella y su hijo se alimentan de pan y cebollas. Escribe entonces su poema Nanas de la cebolla, en donde dice que su niño con sangre de cebolla se amamantaba. Una poderosa metáfora. Incluso las cosas más simples de la vida pueden ser descritas con una buena metáfora. William Carlos Williams, un importante poeta norteamericano que además era médico rural, cuenta en su poema Queja cómo fue a atender un parto en la madrugada. Y el poema concluye refiriéndose al primer rayo de sol que entra a través de una ventana con esta hermosa metáfora. Y a través de las celosías, el sol ha enviado una aguja de oro. Pero no solo los poetas inventan metáforas. Todos lo hacemos, tú y yo y todos los demás. Porque para producir metáforas lo único importante es exprimirles el sentido a las palabras. Hay una metáfora, exprimir el sentido.
Recuerdo que mi hija, cuando apenas tenía 5 años, me dictó su primer poema, que hablaba de que su perra trombeaba. En realidad no hacía más que tomar una expresión de su madre, que decía que la perra era una tromba, para decir que la perra corría y trombeaba todo el día. Hay aquí sin duda una traslación de sentido, un uso metafórico del lenguaje. Un sustantivo, tromba, se transforma en un verbo que aún no existe, trombear. No es extraño que los niños produzcan poderosas metáforas. Howard Gardner, el psicólogo norteamericano, se puso a investigar el tema y llegó a una conclusión sorprendente: que la edad de oro de la metáfora son los 5 años. Nunca en el resto de la vida volvemos a inventar tan buenas metáforas. No me parece absurda la conclusión. Más aún, creo que es perfectamente explicable. Los niños de esa edad tienen un caudal lingüístico limitado, pequeño. Es decir, manejan un pequeño número de palabras. Cuando quieren expresar algo, tienen que recurrir a ese número limitado de palabras, y para hacerse comprender, muchas veces, al no encontrar la palabra que necesitan, tienen que inventarla, alterando su sentido. Tienen que trasladar el sentido de un lugar a otro, es decir, tienen que elaborar metáforas. Recuerdo que cuando mi hijo tenía 5 o 6 años, le gustaban mucho los peces de acuario. En alguna ocasión fue donde un amigo y vio esos peces que tienen los ojos salidos, que en Colombia llamamos telescopios. Quedó encantado con ellos, pero no sabía cómo pedirme que le regalara un par de ellos. Un día se me acercó y me dijo: papá, ¿por qué no me regalas unos peces de ojos orejones? Recuerdo esta como una de las más bellas metáforas que haya escuchado. Ojos orejones. Evidentemente lo que sobresale de nuestra cara son las orejas, no los ojos. Sin embargo, en estos peces, los ojos como que se salen de la cara. Él no encontró una mejor manera de expresarlo que hablando de ojos orejones. Creo que es cierto. El niño es el padre de la metáfora. Hemos dicho que el niño es el padre de la metáfora. Nuevamente, una metáfora. Y que nuestras mejores metáforas las inventamos a los 5 años. ¿Quiere decir esto que hemos perdido nuestra capacidad metafórica progresiva e irremediablemente? De ninguna manera. Es cierto que nuestro lenguaje tiende a volverse cada vez más refinado y técnico, porque está ligado cada vez más a los intereses técnicos y comerciales que predominan en el mundo en que vivimos. Es inevitable, desde luego, que por el trato cotidiano el lenguaje muchas veces se empobrezca, pero eso no quiere decir que hayamos perdido la capacidad de expresarnos metafóricamente. De hecho, lo hacemos permanentemente. Si hiciéramos el experimento de grabar lo que conversamos con otras personas en un lapso determinado de tiempo, 2, 3, 4 horas, y si lo transcribiéramos y nos pusiéramos a analizarlo con cuidado, con seguridad encontraríamos muchas metáforas que construimos libre y espontáneamente. Pero ¿podemos mejorar nuestra capacidad metafórica? Muchas veces las metáforas nos surgen espontáneamente. Sin embargo, si alguien ahora mismo nos pidiera inventar una metáfora, tal vez nos veríamos en aprietos para hacerlo. Porque, aunque hablemos en metáforas, nos cuesta entender qué son y cómo se construyen las metáforas. Para resolver este asunto, permítanme que me vuelva al gran Aristóteles, que en el capítulo 21 de su Poética nos dice que metáfora es
la aplicación a una cosa de un nombre que le es ajeno. Es una noción simple, pero esencial. Si lo aplico a un objeto como la mesa donde estoy comiendo, un nombre que no le pertenece, por ejemplo, aeropuerto, estoy haciendo una metáfora, una traslación de sentido. Hace muchos años, y para que se tomaran la sopa, jugaba con mis hijos a que su boca era un aeropuerto y que la cuchara con comida era un avión que allí aterrizaba. Por la magia del lenguaje, sus bocas se habían transformado en lo que nunca habían sido antes. Esta traslación de sentido, en que consiste la metáfora, se puede hacer, según Aristóteles, al menos de 4 formas básicas. 1. Cambiando un término específico por uno genérico. 2. Cambiando un término genérico por uno específico. 3. Cambiando un término específico por otro específico. Y 4. Construyendo un nuevo sentido sobre la base de una analogía de proporción. Veamos una por una estas 4 estrategias de construcción de metáforas. Puedo construir metáforas cambiando un término específico por otro genérico. Supongamos que vamos a hablar de cosas que se detienen o separan. Puedo utilizar un término genérico como parar o detenerse, o puedo utilizar un término más específico como parquear o aparcar, como dicen en otros países. Si digo, detuve mi carro ante tu casa, estoy utilizando el término genérico detener, en vez del específico parquear o aparcar. No es una gran metáfora, pero hay allí un uso metafórico del lenguaje. Pero, 2, puedo utilizar también la estrategia contraria, es decir, cambiar el término genérico por uno específico. En vez de utilizar el verbo detener, puedo utilizar uno más específico, por ejemplo, paralizar. Y entonces podría decirle a alguien a quien quiero mucho, mi corazón se paralizó al escucharte. Aquí tenemos otra forma de hacer metáforas. Ya no solo hablamos de un corazón que se para, lo cual puede ser un hecho físico, sino de un corazón que se paraliza, lo cual puede tener muchos sentidos figurados. Puedo también, tercera estrategia, cambiar un término específico por otro término específico. Si me refiero a las miradas, podría utilizar dirigir la mirada, lanzar una mirada, etc. Pero podría también utilizar otro término todavía más específico. Ya no diría que Pedro me lanzó una mirada, sino que Pedro me clavó la mirada. O cualquier otra frase con un sentido más fuerte y más específico y en el cual hay una traslación de sentido mucho más poderosa. Las anteriores son 3 formas muy básicas de elaborar una expresión metafórica. Pero queda todavía una 4ª estrategia de composición de una metáfora que es distinta a estas y que se basa en la analogía de proporción. Veámosla más detenidamente. Esta 4ª forma de hacer metáforas es mucho más técnica que las anteriores. Supone partir de una analogía de 4 términos o analogía de proporción. Una analogía señala una semejanza estructural entre 2 cosas. Es decir, establece que 2 cosas no solo tienen elementos semejantes, sino que dichos elementos están organizados de forma semejante. Una analogía no es solo una relación de semejanza, es sobre todo una semejanza de relación. Una analogía de 4 términos dice que lo segundo, B, es a lo primero A, como lo cuarto, D,
es a lo tercero C. Cuando lo expresamos de forma matemática decimos que A es a B como C es a D. Un ejemplo podría ser este. Tener un perro en un apartamento es como tener un hijo en la cárcel. Allí están los cuatro términos: A, perro; B, apartamento; C, hijo; D, cárcel. Lo que decimos es que A es a B como C es a D. Es decir, que el perro es al apartamento como el hijo a la cárcel. Esto es, que la relación que tiene el perro con el apartamento es la misma que tendría un supuesto hijo, un hijo nuestro, con una cárcel en donde estaría recluido. Lo que afirmamos es la existencia de elementos y relaciones semejantes entre el apartamento en donde vive el perro y la cárcel en que podría estar nuestro hijo. Ahora bien, si la relación es semejante, es posible hacer intercambios y sustituciones. Aunque no se trate de cosas iguales, sino solo semejantes, la semejanza que existe entre esas cosas permite hacer comparaciones. Si el perro es al apartamento lo que el hijo es a la cárcel, podemos concluir que el apartamento es la cárcel del perro o que la cárcel es el apartamento del hijo. Tenemos ya dos metáforas. Aristóteles nos ofrece un ejemplo semejante en donde trabaja con una analogía de proporción o de cuatro términos. La vejez es a la vida como el atardecer al día. Si hacemos intercambios y sustituciones semejantes a las anteriores, podremos decir que la vejez es el atardecer de la vida o que el atardecer es la vejez del día. Y entonces tenemos otras dos metáforas. Hace unos años, en un libro que contenía definiciones hechas por niños de escuelas públicas en Colombia, uno de ellos definió el universo como la casa de las estrellas. Creo que se trata de una bella metáfora. Allí había también, desde luego, una analogía implícita, una analogía de cuatro términos: A, casa; B, personas; C, universo; D, estrellas. Se puede formular así: la casa es a las personas lo que el universo es a las estrellas. Hechas las traslaciones de sentido que ya hemos hecho en los casos anteriores, tendríamos que el universo se puede definir como la casa de las estrellas, aunque también habríamos podido decir que la casa es el universo de las personas. La intención de este video no es solo teórica, es también práctica. Pretende ayudarnos a que mejore nuestra capacidad para elaborar metáforas. Es posible hacer mejores metáforas, pero ello es un arte que hay que practicar día a día. Quiero finalizar entonces proponiéndote unos ejercicios sencillos para construir metáforas muy básicas, pero muy poderosas, en donde podrás aplicar algunas de las cosas de las que hemos hablado hasta aquí. Propongo llamar a este ejercicio la casa de las metáforas. El título me gusta por dos razones. En primer lugar, porque él mismo es una metáfora. Al hablar de la casa de las metáforas, estoy haciendo una traslación de sentido. Pero además, el título tiene una bella ambigüedad. Como mi español no es ibérico y no pronuncio la S como distinta de la Z, se podría entender como la casa con S o habitación de las metáforas, o como la caza con Z, es decir, como la búsqueda, persecución o cacería de las metáforas. Los dos sentidos son válidos y ambos los tendremos presentes. Vamos a la caza de las metáforas porque estamos persiguiéndolas, buscándolas, pero vamos también a la caza de las metáforas
porque se trata de guardarlas, de recogerlas, de que les demos un sitio, un lugar, una casa en este mundo. El ejercicio que propondré a continuación tiene 5 pasos muy sencillos y hay que hacerlos todos por escrito. Veámoslos uno a uno. 1. Identifica a lo largo de un día al menos 10 metáforas que tú o alguna otra persona hayan producido. Anótalas en un papel o en tu dispositivo electrónico, tu celular, tu tableta, tu computador, etc. 2. Elabora 5 metáforas utilizando la estrategia de cambiar un término específico por otro genérico. 3. Elabora 5 metáforas utilizando la estrategia inversa, cambiar un término genérico por otro específico. 4. Elabora 5 metáforas utilizando la estrategia de cambiar un término específico por otro término específico. 5. Inventa 5 metáforas por analogía de proporción siguiendo el modelo que aquí hemos utilizado. Por supuesto, el número 5 es solo un número indicativo. Podrías inventar más o menos metáforas según te plazca y lo encuentres divertido. Lo importante es que practiques la elaboración de metáforas, porque solo practicando una y otra vez la invención de metáforas mejorará tu poder metafórico. Además, con las metáforas que vayas descubriendo e inventando, podrás escribir otra cosa. Intenta pues elaborar con ellas otro escrito, un poema, una canción, una retahíla, etc. Tanto mejores serán las metáforas si son más productivas, si se utilizan para desarrollar nuestra capacidad escritural. Solo me queda decirte que cultivar nuestro poder metafórico es dar pie para que la imaginación se construya su propia casa en nuestra mente y en nuestro corazón. Ánimo, nos vemos pronto.